Bienvenidos a su sesión número 19. Continuamos con lo que vendría siendo la última unidad, la número 8, de la materia de información financiera de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy prácticamente vamos a ahondar en el tema del balance general, ¿sí? O también conocido como estado de situación financiera. En este nosotros vamos a ver la importancia y las características principales que debe de tener. Además, ustedes pues ya durante todo el curso se recordarán que ya hemos visto algunos estados financieros y entre ellos el balance general. Entonces, pues no les va a ser nada difícil toda esta unidad, ¿no? Vamos a recordar un poquito de todo lo que hemos visto durante nuestro curso, que ya es ahora sí que fue demasiado tiempo, demasiadas sesiones, y pues vamos a hacer ahorita el repaso que hemos hecho. Recordarán que siempre la parte básica de la parte contable, ¿sí? Vendría siendo lo que sería la T de mayor. La T de mayor, como su nombre lo dice, ¿sí? Es un esquema donde es una T, así literalmente, ¿ok? En la parte de arriba voy a poner el nombre de la cuenta y en un lado voy a poner lo que serían cargos y de otro lado voy a poner lo que son abonos, ¿ok? De un lado de la T, sí, se va a llamar lo que es el debe. Y de este lado se va a llamar haber. Nosotros tenemos dos tipos de cuenta, lo que vendría siendo cuentas de balance y cuentas de resultados. Las cuentas de balance, como ustedes recordarán, sí están formados por tres grupos de cuenta, lo que vendría siendo el activo, pasivo y capital. Nosotros aumentamos las cuentas de activo por medio de cargos y disminuirán por medio de abonos. Las cuentas de pasivo y capital aumentarán por abonos y disminuirán con cargos, ¿ok? Eso es muy importante porque recordarán que es la parte medular de la parte contable, ¿sí? Entonces nosotros no podemos olvidarnos de toda esa parte porque aparte nosotros todo eso del balance general, recordarán, que es ahora sí que lo que nos muestran los bienes, derechos, obligaciones, patrimonio que tiene una empresa a una fecha determinada. Entonces, de ahí la importancia de este estado financiero. Recordarán que nosotros para todo lo que vendría siendo las cuentas de balance, todas forman parte de lo que es el balance general, estado de situación financiera, que siempre nos va a dar mucha información de la empresa. Ahorita en un momento vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. Tenemos también las cuentas de resultados. Estas cuentas de resultados también nosotros las vamos a, ahora sí que representar por medio del T de mayor. La T de mayor, entonces, como su nombre lo dice, es una T, ¿ok? Donde nosotros tenemos cargos y abonos, de este lado es debe, de este lado es haber, suma de cargos, movimiento deudor, suma de abonos, movimiento acreedor. En la parte de resultados tenemos dos tipos de cuenta, lo que vendría siendo ingresos y lo que es egresos. Las cuentas de ingresos, como su nombre lo dice, ¿sí? Vendrían siendo cuentas donde se van a representar las ventas, productos financieros y lo que son otros productos. Ventas es todo lo que va a vender la empresa, ¿sí? Entonces todo lo que se va a dedicar y va a vender. Productos financieros, todo lo que me va a generar de comisiones, lo que son las cuentas bancarias, etcétera. Otros productos, sí, algún ingreso extra que puede tener la empresa, como por ejemplo venta de desperdicios. La empresa no se dedica a vender desperdicios, pero obtuvo un dinero extra por eso. Entonces vendría siendo otros productos. Por la parte de egresos, nosotros tenemos lo que sería el costo de ventas, que es lo que me está costando mi producto que se está vendiendo. ¿Cuánto me cuesta mi producto? Incluyendo ahí lo que es materia prima, sueldos y salarios, gastos indirectos como luz, agua, teléfono, no sé, todo lo que intervenga para producir mi producto que yo voy a vender. Todo lo que no está relacionado con mi producto que yo es lo que voy a vender, ¿sí? Todo lo extra vendrían siendo gasto. La parte de gasto tenemos gastos de operación, que son los gastos inherentes a cada departamento de la empresa para que funcione la misma. Tenemos otros gastos extraordinarios que vendrían siendo otros gastos, igual que otros productos, son ingresos extraordinarios. En este caso, otros gastos son
egresos o gastos extraordinarios que tiene que tener la empresa, ¿sí? Algún imprevisto, alguna cosa extra sería otro gasto. Y también lo que son gastos financieros, todo lo que se está generando por medio de comisiones, ¿no? De mis cuentas bancarias, todo lo que yo necesito pagar para que el sistema financiero tenga mis cuentas. Tenemos también entonces que igual, ¿no? Lo que vendrían siendo suma de todo lo que vendrían siendo cargos, ¿sí? Movimiento deudor, suma de abonos, movimiento acreedor. Nosotros al final recordarán que hacemos una comparación entre ambos movimientos. El que quede mayor, ahora sí que por ejemplo yo tengo en este lado 100 y en este lado tengo 50. Tengo mucho mayor lo que es el movimiento deudor. Entonces por consiguiente voy a tener un saldo deudor. Pero por el contrario, a lo mejor aquí tengo esto, ¿no? Tengo 100 y 250. Cuando hago la comparación, pues este es mayor. Entonces hago la diferencia de 150 y tendré un saldo acreedor, ¿ok? Entonces puede ser saldo deudor o saldo acreedor. Eso es muy importante porque toda la contabilidad se va a basar en esta parte, ¿sí? Bueno, entonces, continuando con lo que veníamos haciendo nosotros ahorita, sí, recordarán que durante nuestro curso hemos visto que hay 2 métodos de registros. Esos 2 métodos de registros van a tener características y van a tener algunos puntos básicos de cada uno, algunas diferencias, algunas ventajas y algunas desventajas. En cuanto a tenemos lo que es inventarios perpetuos, ese método de inventarios perpetuos va a manejar lo que vendría siendo la cuenta de almacén. La cuenta de almacén es una cuenta de activo. Por consiguiente, esa cuenta es una cuenta de balance. Entonces, fíjense, inventarios perpetuos me está manejando siempre el costo de ventas. Costo de ventas es una cuenta de egresos, donde se va a mostrar todo lo que me va a costar mi producto. Cada vez que realice una venta, yo voy a realizar y voy a registrar el costo de ventas. Y toda la mercancía se va a manejar por medio de almacén. La cuenta de almacén se va a tener el control de ella por medio de lo que son las tarjetas de almacén o algún programa que sería el control de inventarios. ¿Ok? A partir de ello, ese programita o esa tarjeta de almacén me va a decir cuánto me cuesta mi mercancía. Cada producto que entra va a tener un costo, cada producto que sale va a tener un costo. Pero eso ya lo van a ver un poquito más al rato. Entonces, nosotros tenemos que inventarios perpetuos va a manejar todo por medio de la cuenta de almacén. Y cada vez que se compre, cada vez que se venda, vamos a tener que registrar el costo de ventas. Por el contrario, en el método analítico, nosotros vamos a manejar todo por medio de compras. Compras es una cuenta de resultados, la cual va a tener, ahora sí que gastos sobre compras, rebajas sobre compras, devoluciones sobre compras, serían más cuentas que nos van a detallar cada movimiento que vamos a hacer en cuanto a la compra. Nosotros tenemos lo que sería inventarios. Esa cuenta de inventarios es una cuenta de balance, de la parte del activo. Y esa cuenta, cada vez que nosotros terminemos el periodo contable, o sea, fin de mes, nosotros tenemos que hacer un inventario físico de todas nuestras mercancías, evaluar nuestro inventario. Entonces, con método analítico, cada fin de mes tenemos que hacer un inventario físico de mercancía para evaluar los inventarios y determinar lo que sería inventario inicial, más compras menos inventario final. Con eso determinaremos el costo de ventas al final del periodo. Entonces, esa sería una característica muy básica que hemos estado repitiendo durante todo nuestro curso. Que inventarios perpetuos, cada vez que realice una compra, cada vez que realice una venta, se determina el costo de ventas. Por el contrario, en el método analítico, hasta final del periodo es cuando nosotros determinaremos el costo de ventas mediante la fórmula de inventario inicial más compras menos inventario final, nos estaría dando el costo de ventas. Anteriormente nosotros utilizábamos mucho en la parte contable lo que era el método analítico. ¿Por qué? Porque en el método analítico teníamos un control estricto de las compras y antes las compras eran deducibles para la parte fiscal. Entonces teníamos que tener mucho cuidado con la parte de compras. No era deducible el costo de ventas como tal, sino eran deducibles las compras. Entonces, hacían las empresas, pues utilizaban el método analítico. Hoy en día eso ya cambió, ya no es deducible lo que vendría siendo la compra, ya es deducible el costo de ventas. Entonces, pues están ahora sí que
ambos métodos nos están dando un resultado del costo de ventas, ya sea por medio del método analítico que hago un conteo de toda mi mercancía, o ya sea por el método de inventarios perpetuos que cada vez que yo registre una compra y una venta, tengo que registrar, ahora sí que cada vez que realice la venta, registro el costo de ventas. Entonces, muchas empresas ahora están prefiriendo el método de inventarios perpetuos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo venda, necesito registrar el costo de ventas, no hasta final del mes esperarme. Y con eso nosotros podemos tener un mejor manejo de la parte de impuestos, ver cómo se está comportando el costo de ventas, porque por el método analítico hasta final del mes nosotros podríamos tener lo que sería el costo de ventas. En cambio, por inventarios perpetuos podemos tener un mejor control si en el momento que nosotros deseemos ya podemos tener el costo de ventas bien identificado. Entonces, pues ahora sí que la mayoría de las empresas hoy en día ocupan el método de inventarios perpetuos por tener un mejor control del costo de ventas en el momento que ellos lo requieran. ¿Ok? Bueno, pero vamos ahorita a ver la parte o el tema que nos concierne en esta sesión, que vendría siendo el estado de situación financiera, o mejor conocido como balance general. Este balance general, recordarán, si a lo largo de todo nuestro curso hemos visto las partes, las cuentas, los grupos que intervienen dentro de ese balance general, que vendrían siendo activo, pasivo y capital. ¿Ok? Recordarán que la parte de resultados entra dentro del capital, ¿ok? Entonces estas partes las borramos porque esas ya las vimos durante nuestra sesión pasada. Nada más nos vamos a concertar ahorita en lo que es activo, pasivo y capital, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver un poquito prácticamente de lo que es el estado de situación financiera, ¿sí? El estado de situación financiero básico, que vendría siendo el balance general. Recordarán que el balance general es uno de los 4 estados financieros básicos que nos marcan las normas de información financiera. Este estado financiero sí es de los 4 básicos, recordarán los 4 básicos, que es balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera o estado de variaciones en el capital contable. Cada uno nos va a mostrar diferente información para la toma de decisiones de la empresa. En nuestra sesión pasada estuvimos viendo lo que era el estado de resultados. El estado de resultados nos va a proporcionar información sobre los ingresos y egresos de una empresa, cómo se están comportando los ingresos y cómo se están comportando todos los egresos en relación a los ingresos. Recordarán que estuvimos viendo que los ingresos eran 100% y en base a eso nosotros sacábamos un porcentaje en cuanto a costos y gastos, ¿ok? En cuanto al balance general, como nos estábamos diciendo nosotros, el balance general tenemos 3 partes básicas, ¿sí? Que nos va a mostrar es un estado de situación financiera básico que nos va a mostrar nuestros bienes y derechos, nuestras obligaciones y nuestro patrimonio a una fecha determinada. Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que tener bien en mente, lo que vendría siendo el balance general. El balance general es un estado financiero básico que nos va a mostrar bienes y derechos, deudas y obligaciones y patrimonio de una empresa a una fecha determinada. ¿Ok? Lo que vendría siendo bienes y derechos, deudas y obligaciones y patrimonio de una empresa a una fecha determinada. ¿Qué quiere decir? Nosotros recordaremos que cuando vimos lo que es el estado de resultados, ¿qué dijimos? Pues el estado de resultados es un estado financiero básico que nos va a mostrar lo que vendrían siendo ingresos y egresos de una empresa por un periodo determinado. Es decir, por ejemplo, 2008, 2007, ¿sí? El periodo 2007, el periodo 2008. Pero ¿qué pasa con el balance general? Con el balance general nos está diciendo, ok, vamos a mostrar lo que vendría siendo la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Es decir, si la empresa se origina en el año 2007, nos va a mostrar información hasta ahorita, desde 2007 hasta ahorita, a diferencia del estado de resultados que solamente es por un periodo. ¿Ok? Nosotros decimos que este estado de resultados solamente es por un periodo.
Por el contrario, el balance general es a una fecha determinada, desde que se origina la empresa hasta este momento, ¿ok? Entonces, esa sería una característica básica dentro del balance general. El balance general no muestra información por periodos, muestra información a una fecha determinada, ¿ok? Bueno, pasando entonces de esta parte que tenemos que es el balance general, en algunas empresas que no tienen propósitos lucrativos, se conforma básicamente por lo que vendría siendo el activo, ¿sí? El activo no va a cambiar porque son los bienes y derechos. Las empresas que no tienen fines lucrativos también van a tener lo que son bienes y derechos. Pasivo, ¿por qué? Porque las empresas que no tienen fines lucrativos también van a tener deudas, pero capital ya no, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que el capital es la parte del patrimonio de los socios. Eso es muy importante, el capital siempre va a estar formado por acciones, por socios, o sea, dos personas tienen que formar el capital. Cuando nosotros no tenemos capital, no tenemos acciones. Y si no tenemos acciones, es que nosotros no estamos hablando de una empresa lucrativa. La empresa lucrativa va a tener acciones. Cuando no se tienen acciones o se tienen algunos, por ejemplo, algún fondo para alguna asistencia caritativa, etcétera, algunas otras cosas, así vamos a tener lo que nosotros denominamos patrimonio. El patrimonio va a ser parte, ¿sí?, de la empresa y va a denominarse en lugar del capital. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el capital nada más va a ser por parte de acciones o accionistas. Y para tener accionistas necesitamos dos. En el caso, por ejemplo, a lo mejor puede suceder, ¿no?, que una empresa o una persona, empieza una persona física con actividad empresarial, le va muy bien en su negocio y empieza a crecer. Puede darse el caso, a pesar de que la situación económica luego está muy difícil, ¿no? Una sola persona empieza y poco a poquito y ahí va, y ahí va, y ahí va, y tiene su empresa. Pero ¿qué pasa? La empresa solamente es de una sola persona, le fue muy bien y es una persona la que es, ahora sí que la propietaria de la empresa. ¿Tendrá acciones? Claro que no. Las acciones son de dos personas, ¿sí? Nosotros necesitamos que sean accionistas dos personas como mínimo. En el caso de una sola persona, no va a tener acciones. ¿Por qué? Porque pues, sería ella solita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros denominamos? Esa persona no va a tener capital. ¿Por qué? Porque el capital, volvemos a lo mismo, está conformado de acciones. Y para tener acciones necesitamos accionistas. Entonces, si nada más es una persona nada más, vamos a tener lo que es patrimonio. ¿Por qué? Porque el patrimonio no está formado por acciones. El patrimonio ahora sí que es la aportación que ha sido dada para que la empresa funcione. Es una aportación inicial, ya sea un fondo, ya sea la aportación de una sola persona, etcétera. Entonces, capital nosotros podemos encontrarlo rara vez, por ejemplo, pero sí suele suceder, de que no encontremos la palabra capital, sino encontremos la palabra patrimonio, ¿ok? Patrimonio es cuando no existen acciones y no van a existir acciones porque a lo mejor las empresas son con fines no lucrativos o se trata de una sola persona, ¿ok? Bueno, entonces tenemos nosotros, esa es la estructura de lo que vendría siendo el balance general, ahí la tienen en su lámina, que vendría siendo activo, pasivo más capital. Recordarán entonces que el activo son todos los bienes y derechos de la empresa, pasivo, deudas y obligaciones, y capital dijimos que era el patrimonio de nuestra empresa. Tenemos que todo lo que es el balance general ahí está conformado, y en la parte de abajo tenemos lo que es el pie o la parte que vendría siendo las firmas, la cédula, quién lo está elaborando, quién lo está construyendo, etcétera. ¿Ok? Fíjense, aquí ya está con más números. Tenemos en la parte de arriba lo que vendría siendo el título. Siempre tenemos que poner los títulos en los estados financieros, sean básicos o no sean básicos, siempre tenemos que ponerle título a los estados financieros. Ese título está conformado con lo que vendría siendo el nombre de la empresa,
y lo que es el título del estado financiero, si es un balance general, si es un estado de resultados, si es un estado de variaciones, un flujo de efectivo, etcétera, ¿no? X y Y. Tenemos lo que vendría siendo el cuerpo del estado financiero, que está conformado por activo, pasivo y capital. Fíjense cómo está ahora sí que activo y del otro lado está pasivo y capital. Fíjense cómo están al mismo margen, lo que vendría siendo el activo y pasivo y capital, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Nosotros cuando estamos haciendo un estado financiero, es muy importante la presentación que nosotros vamos a dar. Entonces, nosotros tenemos la parte de nuestro balance general, ¿sí? Lo que vendría siendo activo, pasivo y capital. Tenemos la suma de activo, la cual vamos a poner aquí, suma de activo. Y en la parte al mismo nivel vamos a poner la suma de pasivo más capital, ¿ok? Si nosotros nos sobra espacio ya sea aquí o nos sobra espacio aquí, vamos a hacer lo que nosotros denominamos una Z. Fíjense cómo está en la presentación. Ajá, nosotros rellenamos el espacio que nos quede libre por medio de una Z, ya sea dentro del lado del activo o ya sea dentro del lado del pasivo y capital. Y en la parte de abajo nosotros tenemos lo que vendrían siendo las firmas. ¿Quién hizo el estado financiero? ¿Quién lo está autorizando? ¿Sí? Y la cédula profesional de la persona que lo está emitiendo, para que vean que es un contador público titulado. ¿Ok? Bueno, tenemos nosotros las reglas que yo les había dicho y les había comentado. Tenemos que el activo está conformado por la parte de circulante y no circulante. El pasivo está conformado por pasivo circulante y no circulante. Y capital, pues ahora sí que las aportaciones de los socios, que vendrían siendo aportaciones, y el capital ganado. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a ver cada una de estas partes. Tenemos que la parte del activo, ¿ok? La parte del activo está conformado por la parte de circulante y no circulante. Recordaremos que la parte de circulante está conformado por la parte de lo que serían la disponibilidad o las cuentas que podemos convertir fácilmente en dinero, ¿ok? Fíjense cómo ahorita la parte de circulante sería la que podemos convertir en dinero. ¿Y qué puedo convertir en dinero fácilmente? Ah, pues a lo mejor la cajita que tengo aquí abajo, que tiene dinero, ahí fácilmente agarro, abro la caja y ya la convertí en dinero, ¿no? Esa caja me contiene dinero en efectivo. ¿Qué será después de la caja? Ah, pues hago un cheque, voy a la institución bancaria y ahí ya tengo dinero, ¿sí? Lo que vendría siendo bancos. ¿Qué otra cuenta después de bancos? Ah, pues a lo mejor clientes. Clientes, pues yo hago una factura, no me pagan ahorita, les doy crédito, le doy crédito de 30 días, por ejemplo, y a los 30 días, pues el cliente vendrá y me pagará, o yo le cobraré a ese cliente en 30 días, ¿sí? Tenemos también la parte de almacén. La parte de almacén, pues ahí tengo la mercancía que pues tengo que vender y también la estaré convirtiendo en dinero, ¿no? A lo mejor almacén está abajo de clientes, ¿por qué? Porque primero tengo que vender la mercancía y después pues cobrarle al cliente, ¿no? Entonces pues almacén sería después de clientes. Tenemos también IVA acreditable, ¿por qué? Porque yo tengo el derecho de ese IVA, pues de acreditármelo, ¿no? De disminuirlo contra el impuesto que estoy yo trasladando en la factura, ¿no? También tenemos lo que serían documentos por cobrar. Documentos por cobrar, ahora sí que serían los pagarés, las letras de cambio, etcétera. Todos esos instrumentos que el cliente me estaría firmando para yo cobrarlos. Yo tengo el derecho de cobrar esos pagares, ¿sí? Esas letras de cambio, que serían documentos por cobrar. Tengo también lo que vendría siendo deudores. Deudores, algún funcionario, algún empleado de la empresa que me está quedando a deber, ¿no? Ya sea por alguna venta, por alguna, no sé, alguna liquidación, algún préstamo, etcétera. Por X o Y circunstancia, ese empleado me debe a mí, ¿no? Y ahí lo tengo dentro de deudores. Recordaremos que la diferencia entre deudores y clientes es que clientes, pues ahora sí que es por la venta de mercancías y es externo, no pertenece a la empresa. Mientras deudores sí pertenece a la empresa, ¿ok? Deudores se van a clasificar ahí todas las personas que me están quedando a deber por muchas circunstancias, pero que forman parte de la empresa,
¿ok? Entonces forman parte de la empresa y se convierten en deudores. Clientes son todas las personas externas de la empresa. Tenemos lo que serían no circulante. El no circulante serían todos los bienes propiedad de la empresa. Por ejemplo, esta mesa, esa computadora, son algunos bienes que yo los necesito para desarrollar las actividades de la empresa y que a lo mejor no quiero venderlos, no en este momento. Por ejemplo, esta mesa pues no la quiero vender, ¿por qué? Porque es la que ocupo para que se ponga la computadora y para que yo pueda trabajar, ¿no? La computadora no la quiero vender, ¿por qué? Porque pues es donde yo trabajo, donde yo facturo, donde llevo el control de mis clientes, de mis compras, de toda la mercancía en el almacén, etcétera. Es una herramienta de trabajo. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, a lo mejor el piso, ¿no? Tengo que poner un piso especial, por ejemplo, porque tengo que tener un piso antiderrapante, ¿no? Que evite tener accidentes en mi industria. Entonces, pues ese piso tampoco lo voy a querer vender, ¿no? O sea, sí que se gaste. Entonces, todo eso serían los bienes propiedad de la empresa y eso sería el no circulante. Le pongo no circulante porque son bienes que la empresa no quiere convertir en efectivo, a diferencia del circulante que sí en un momento dado se puede convertir fácilmente en dinero. El no circulante son bienes propiedad de la empresa que no quiero convertir en dinero en este momento. Bueno, vamos con la parte del pasivo. La parte del pasivo son las deudas o obligaciones que tiene la empresa, es decir, lo que yo tengo que pagar. ¿A quién le debo, no? ¿A quién le debo dinero? Vendría siendo la parte de circulante. Circulante son todas las deudas menores a un año, es decir, que tengo que pagar a menos de 365 días y que puedo pagarle a 365 días, por ejemplo, los proveedores. Los proveedores son todas las personas que yo les debo dinero por la compra de materiales, ¿ok? Sí, materiales que yo necesito para mi producto que voy a vender, ¿sí? Para el producto que estoy vendiendo, a lo que se dedica la empresa, ¿sí? Esa sería la parte de proveedores. Acreedores, ¿qué son los acreedores? Los acreedores son las personas que les debo dinero y que no forman parte del bien que estoy vendiendo, ¿sí? O sea, todo lo que no sería lo que yo vendo, todo lo que serían las deudas de los productos que yo vendo, serían acreedores. Si son productos o materiales o alguna cosa relacionada con el producto que estoy vendiendo y yo debo dinero por esos insumos, vendrían siendo proveedores. Tengo también deudas, por ejemplo, de impuestos por pagar, todo lo que le quedo a deber al fisco, que serían impuestos por pagar. Tengo también documentos por pagar, que vendría siendo pagarés, letras de cambio, etcétera. Todo lo que yo firmo, ¿no? Y estoy consciente de que debo ese dinero. Sería un documento, un pagaré, etcétera, que son documentos por pagar. ¿Ok? Tengo también la parte de no circulante. ¿Y qué tenemos en no circulante? Pues deudas a lo mejor más de un año. Puede ser a lo mejor un crédito hipotecario. El edificio donde está ahora sí que mi empresa, es propiedad de mi empresa, pero para eso tuve que pedir prestado y tuve que tener un préstamo hipotecario. Los préstamos hipotecarios son por lo general a 10 años mínimo, ¿no? O sea, pueden ser a 20 años. Entonces ese sería un crédito hipotecario y es más de 365 días que tengo que yo pagar esa deuda. Por ejemplo, también podría ser algún préstamo por financiamiento de un proyecto que estoy desarrollando, ¿no? Para que yo haga un proyecto, muchas veces necesito un financiamiento a pagar en 3 años, por ejemplo, o a pagar a 4 años. Entonces es un financiamiento mayor de 365 días. Cuando son financiamientos mayores de 365 días, sería un pasivo no circulante. En algunos libros clasifican el pasivo en lo que vendría siendo a corto plazo, que vendría siendo el circulante, y no circulante le pongan ahora sí que la denominación a largo plazo. De acuerdo a normas de información financiera, solamente se clasifica el pasivo en circulante y no circulante, ¿ok? Pero bueno, les comento por si alguna vez pueden ver algún balance general, en ocasiones les ponen a corto plazo y a largo plazo, ¿ok? Nada más le están cambiando la denominación. Vamos con la parte del capital.
La parte del capital habíamos dicho que es el patrimonio de la empresa y vamos a tener de dos tipos, ¿ok? Lo que vendrían siendo las aportaciones de los socios, que vendría siendo el capital social, y lo que vendría siendo las utilidades o pérdidas de la empresa que se van generando a través del estado de resultados año con año. Si ahí voy a poner el estado de resultados del 2007, del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, todos los estados de resultados, los resultados que ya tenga, ya sea utilidades o pérdidas, yo lo voy a poner dentro del capital, dentro de la parte de ganado, ¿ok? Sí, sería el capital ganado. ¿Y cuáles vendrían siendo las reglas, sí, para la presentación? Fíjense bien, nosotros tenemos ahora sí que varias partes para lo que sería el balance general. Tenemos la parte del activo, pasivo y capital. Y nuestras reglas de presentación nos están diciendo que el activo, ¿sí?, la suma de mi activo tiene igual que ser igual a la misma cantidad que la suma de pasivo más capital. Todo el pasivo y que el capital sumados tienen que dar igual a pasivo. Es decir, como dice ahí en su lámina, ¿no? Que pasivo, por ejemplo, el pasivo tiene que ser igual a activo menos capital. O bien, por ejemplo, capital. ¿Qué va a pasar con el capital? El capital tiene que ser igual a activo menos pasivo. ¿Ok? Eso vendrían siendo las reglas, ¿sí?, en cuanto a la cuantificación del balance general. El balance general también lo tenemos en dos formas de presentación. Lo que vendría siendo reporte, ahí lo tienen ahí en su lámina, todo para abajo. Fíjense cómo está el activo primero, después sigue el pasivo, el capital y la suma de pasivo más capital. O sea, la presentación va para abajo y hasta abajo lo que son las firmas de quienes estarían realizando este estado financiero. ¿Sí? Fíjense cómo está el activo, pasivo y capital. Ojo, no estoy diciendo que, por ejemplo, si me gusta el pasivo lo voy a poner arriba, ¿no? O el capital a lo mejor lo pongo arriba. No, tengo que empezar así. O sea, ahí sí nos está diciendo las normas de información financiera. Tengo que empezar con activo, después con pasivo y después con capital y posteriormente poner que pasivo más capital, la suma de pasivo más capital me va a dar una cantidad y tiene que ser igual a mi activo. Fíjense cómo en esta lámina nos están dando 3.588.000 que vendría siendo igualito a la suma del activo, que fíjense que son 3.588.000. Ok, y tenemos la forma de presentación de cuentas, que es la más común, que nosotros podemos encontrar. Fíjense cómo tenemos de un lado lo que sería el activo, tenemos del otro lado lo que sería el pasivo y del otro lado tengo lo que es el capital. Finalmente voy a poner pasivo más capital. Ahora sí, fíjense nuevamente en la presentación. Lo que vendría siendo el activo queda al mismo nivel que pasivo más capital. En dado caso que tenga un espacio en blanco, como está en esta lámina, que es el del lado del activo, pongo una línea, que sería la famosa Z, ¿no? ¿Ok? Bueno, tengo también, no hay que olvidar, que el balance general va a estar representado por el activo, que son los bienes y derechos de la empresa, por el pasivo, que serían todas las deudas y obligaciones que tiene que pagar la empresa, y el capital, que es el patrimonio de la empresa. ¿Ok? Nuevamente vendría siendo el activo circulante, no circulante, pasivo circulante, no circulante y capital. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense bien cómo está dentro de esta balanza de comprobación. En esta balanza de comprobación, aquí tengo una empresa y en esta empresa fíjense cómo empiezan con las cuentas de activo. ¿Sí? Fíjense bien, empezamos con las cuentas del activo. Fíjense cómo están enumerados todas las cuentas del activo y tienen un saldo deudor. Eso es muy importante. Fíjense cómo están nada más con el saldo deudor. Posteriormente tenemos lo que serían las cuentas de pasivo y hasta el final nos están dando una parte de capital. Entonces, fíjense cómo en la parte del activo, ¿ok?, tenemos nuevamente señaladas varias cuentas. Nosotros desde la balanza de comprobación hemos visto que la balanza de comprobación es un listado de cuentas, pero ese listado tiene que estar primero conformado con lo que vendrían siendo las cuentas de balance y después resultados.
En especial las cuentas de balance empiezan con la parte de activo. Fíjense cómo está la parte del activo. Empieza bancos, clientes, almacén, o sea, siguen la misma alineación o la misma clasificación que va a ser dentro del balance general. Fíjense cómo la balanza de comprobación, desde ese momento, empiezo a clasificar las cuentas de acuerdo a su disponibilidad. Es decir, primero voy a poner bancos, que es mucho más sencillo convertir el dinero en efectivo, clientes, que me va a costar un poquito más de trabajo porque tengo que cobrarle al cliente, almacén, porque primero tengo que vender la mercancía y pasarla a clientes o ya después a bancos, IVA acreditable porque voy a tener que acreditar ese impuesto contra el IVA que estoy trasladando en las facturas, pagos anticipados. Entonces fíjense cómo estoy poco a poco. En la primera parte estoy ahora sí que poniendo lo que vendría siendo el activo circulante. Posteriormente, fíjense cómo al final está el equipo de transporte, el equipo de cómputo, el gastos de instalación, de organización, etcétera, que es parte de lo que sería el activo no circulante, que son todos los bienes, propiedades de la empresa. La primera parte, fíjense cómo está constituido por lo que vendrían siendo los bienes y derechos de la empresa. ¿Ok? Bueno, vamos a agarrar esta balanza de comprobación y fíjense cómo lo estaría pasando ya clasificado dentro de lo que sería activo circulante y no circulante. Fíjense cómo le estoy pasando, ¿no? Balanza de comprobación, ahora ya le estoy pasando a balance general. Fíjense cómo lo estoy ahora sí poniendo. Activo, circulante, y ahí tiene bancos, clientes, almacén, IVA acreditable, etcétera, ¿no? Y ya dentro de no circulante, fíjense cómo está una rayita, ahí está no circulante, está equipo de transporte, equipo de cómputo, gastos de instalación, etcétera, ¿no? Pero todo forma parte de mi activo. Fíjense cómo ahora el activo está clasificado de acuerdo a su disponibilidad, nuevamente, bancos, clientes, pero lo que sí quiero enfatizar es que esa clasificación ya viene dentro de la balanza de comprobación. La balanza de comprobación ya viene bancos, clientes, almacén, por ejemplo, no viene primero ventas, gastos, capital, proveedores, o sea, no vienen en desorden. Ya cuando estoy realizando la balanza de comprobación, primero pongo las cuentas de activo, después voy a poner mis cuentas de pasivo, posteriormente capital, ingresos y egresos, ¿sí? Ese vendría siendo el orden. Ahora, lo importante aquí es que fíjense cómo estoy tomando toda la parte de circulante y pongo una suma. Es decir, la parte de circulante en este caso me está representando 1.989.495. Fíjense cómo la parte de no circulante ahora todo me está representando 287,000 pesos. La suma de ambas me está representando la cantidad de 2.276.495, que vendría siendo todo lo que es referente a la parte de activo, ¿ok? Todo lo que es activo, ahorita lo estoy viendo en esta lámina y serían 2.276.495, que es toda la parte de activo. Posteriormente, nuevamente me regreso a la parte de la balanza de comprobación y ahora voy a tomar las cuentas de pasivo, que son todas las deudas, obligaciones de la empresa. Fíjense cómo ahora las estoy tomando en un extracto, ¿sí? Fíjense cómo esa parte. Y ahora, nuevamente hay que ver que la parte del activo, fíjense cómo tienen saldos deudores. Sin embargo, en la parte de pasivo, ahora son saldos acreedores. Fíjense cómo están del lado del haber, que son saldos acreedores. Y ahora sí tengo lo que son proveedores, acreedores, impuestos por pagar, sí, IVA trasladado, etcétera. Ahora tengo la parte también, voy a pasarlo textualmente, sí, tal cual los saldos, a la parte del balance general.
Y ahora sí le pongo balance general, sí, le pongo la parte de pasivo y subrayado circulante, porque circulante sería el subtítulo, ¿no? Que estamos dentro del pasivo circulante. Y fíjense, en este caso, toda la parte del pasivo es circulante, que quiere decir que no tengo deudas mayores de 365 días. Fíjense nada más como ahorita solamente son deudas de circulante, o sea, menores a 365 días. Vamos con la siguiente parte. Ahora vamos a retomar lo que vimos en nuestra sesión pasada, ¿sí? Y en esa sesión pasada vimos la parte del estado de resultados. Este estado de resultados también está conformado por las partes, ¿sí? De la balanza de comprobación. Recordarán que la balanza de comprobación tengo la parte de ingresos, que sería la parte de ventas, la parte de egresos, que es el costo, los gastos, etcétera, ¿no? Y ya al final me da mi utilidad antes de impuestos de 1.294.283. ¿Qué es lo interesante de esto? Que esta cantidad de utilidad antes de impuestos, recordarán que forma parte del capital social, ¿sí? Ese capital social, el capital contable, fíjense cómo ahorita yo esa partecita le estoy poniendo dentro del capital. ¿Por qué? Porque eso se está sumando con los 450,000 del capital social y al final me está dando la suma de todo mi capital de 1.744.283, ¿sí? Fíjense cómo ahora la parte de pasivo más capital me está dando 2.276.495, que vendría siendo esta parte, pasivo más capital. ¿Ok? La suma de pasivo más capital ya la estoy poniendo aquí, que serían 2.276.495. Ahora, ¿qué necesito? Pues estoy poniendo ambas, o sea, ahora sí que la parte del activo y la parte del pasivo. Vean cómo es importante que están, ahora sí que el pasivo más capital y la suma de activo están al mismo nivel. Fíjense cómo ahora la Z está del lado del pasivo. ¿Qué quiere decir? No era como en el ejemplo anterior que pusimos la Z del lado del activo. Ahora hay muchas cuentas de activo. Fíjense cómo están hasta el final, la suma de todos los activos. Y la suma de pasivo más capital, tengo que ponerla un poquito más abajo, pero siempre al mismo nivel. O sea, la característica es de que esté al mismo nivel. O sea, no quiere decir que la suma de pasivo y capital a lo mejor lo pongo hasta acá, ¿no? No. O sea, tengo que poner la suma de pasivo y capital del mismo nivel que el activo. Fíjense cómo está ahorita en su lámina, ¿sí? La suma de pasivo más capital está al mismo nivel que el activo. Entonces, ahora la Z le tocó del lado del pasivo. Es para que nosotros pongamos la Z y que no vayan a poner ningún número extra, ¿no? Que altere nuestro estado financiero, y por eso nosotros ponemos la Z para significar que ese espacio está en blanco, que no se debe de ocupar, que no debe ser ocupado por ninguna cantidad. Bueno, entonces fíjense, ahí está enfatizado cómo está la suma de pasivo más capital al mismo nivel que el activo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahora le voy a poner porcentajes, donde el activo representa el 100%, ¿sí? Esto va a ser el 100%. Y, lógicamente, pasivo más capital va a ser también el 100% de mi balance. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tomar de este balance? De este balance, fíjense cómo en la parte de activos circulantes tengo yo 87% de todos mis bienes y derechos de la empresa. Acuérdense que toda la parte del activo son todos los bienes y derechos propiedad de la empresa. Parte del circulante, o sea, parte de lo que yo tengo convertido en dinero, que puedo convertir fácilmente en dinero, tengo que representar el 87%. Y la parte de mis activos fijos, la parte de mis bienes propiedad de la empresa, solamente representa el 13%. Quiere decir que esta empresa ha invertido poco en la parte de inversiones, ¿sí? En la parte de bienes. Fíjense cómo los bienes solamente representan el 13%. Sin embargo, la parte de circulante o efectivo, ¿sí? Representa el 87%. En especial porque fíjense, la cuenta de bancos tienen 1 millón.
O sea, es muy alta la cuenta de bancos. En la cuenta de bancos, ahí tengo, ahora sí que podríamos decir, dinero en exceso, ¿ok? Que puedo yo tomar una decisión que ese dinero de bancos, si no tengo deudas muy exageradas, que si ahorita vamos a pasarnos de la parte de las deudas, esa parte del banco, si esa parte del dinero, puede invertirla en alguna inversión a lo mejor a 28 días y que me puede tener algún rendimiento menor, pero pues estoy poniendo a trabajar todo ese dinero. ¿Por qué? Porque tengo dinero ocioso. Fíjense cómo tengo 1,128,000 pesos en bancos. Tengo mucho dinero en la parte de circulante. Dentro del lado del pasivo, ¿sí? Fíjense cómo están aquí la parte de todo el activo y pasivo, nos está formando el 100%. Y ahorita fíjense cómo la parte del activo circulante, que es lo que les acabo de decir, la parte de efectivo representa el 87%. La parte de los bienes y propiedades de la empresa representa el 13%, o sea, es muy bajo, tienen muy pocos bienes esta empresa, ha invertido muy poco en propiedades o bienes de la empresa, ¿sí? La parte de deudas, fíjense cómo las deudas a corto plazo solamente representan el 23%, es decir, contra el 87% de activo circulante que tiene la empresa, fíjense cómo las deudas solamente representan el 23%. Quiere decir que muy bien, o sea, ese 87%, ¿sí? De toda la parte de los bienes, lo puedo invertir, por ejemplo, en algunas inversiones. Fíjense cómo las deudas representan solamente 532,212. ¿Sí? Contra 1,000,000 que tengo en bancos, fácil puedo invertir 500,000 pesos de bancos en alguna inversión a pagaré, pues ahora sí que a plazo de 28 días, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces ya estamos tomando decisiones sobre el balance general. Sí, ya esa es una parte muy importante. Fíjense cómo ya no nada más estamos haciendo números, sino ahorita ya estamos integrando y si estamos viendo qué nos quieren transmitir de información el balance general mediante la integración de porcentajes. Fíjense cómo es muy importante ponerle porcentajes al balance general. Ya tenemos que las deudas solamente representan el 23% de todos mis bienes y el patrimonio sí representa el 77% del patrimonio de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que las aportaciones de los socios están muy bien. ¿Por qué? Porque representan el 77% contra las deudas que tiene la empresa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos la parte de pasivo y capital. Pasivo dijimos que son todas las deudas, todo lo que tengo que pagar de dinero. Y capital son las aportaciones de los socios. Pero ¿qué pasa si estas deudas aumentan mucho en relación al capital? Pues prácticamente la empresa pues se convierte en deudas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si las deudas, supongamos que el pasivo representa el 80% y el capital solamente el 20%. ¿Qué quiere decir? Que la empresa solamente le pertenece a las accionistas un 20%. Sin embargo, nosotros tenemos deudas de 80%. O sea, todas mis deudas pues, son un dolor de cabeza para mi empresa. Pero, por ejemplo, como es el caso, ¿no? ¿Sí? Si por el contrario mis deudas solamente representan el 30% y mi patrimonio representa el 70%, ¿qué quiere decir? Pues que estamos muy bien. ¿Por qué? Porque la empresa pertenece a los socios en un 70%. Fíjense la importancia de eso, ver cómo está representando ese patrimonio. La empresa le pertenece a los socios en un 70% y solamente tenemos deudas por un 30%. Entonces nosotros podemos decir que debe de tenerse una relación por lo menos de 70-30. 60-40 es excelente. ¿Por qué? Porque 60% le puede pertenecer a los socios y 40% deudas. ¿Sí? 60-40. ¿Sí? 60% capital, 40% deudas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando empiezan 50-50, ¿no? Pues la mitad de la empresa es de los socios y la mitad de la empresa son deudas.
Entonces, pues ahí estamos empezando mal, ¿no? ¿Por qué? Porque las deudas están creciendo y se pueden convertir en todo un dolor de cabeza. En cambio, el capital o el patrimonio de la empresa solamente representa la mitad de las deudas. Entonces, ya con eso, fíjense cómo estamos ya haciendo un análisis del balance general por medio de porcentajes. Ya no nada más vemos 500, ¿no? 1.000.000, 300, no. Ya vemos cuánto representan mis deudas, que es el 23%, vemos que el capital, el patrimonio de la empresa representa el 77%, la empresa en este caso está saludable, ¿por qué? Porque le pertenece a los accionistas, no tiene problemas de dolor de cabeza en cuanto a cobranza y no tiene problemas en cuanto a dinero, porque tiene, ahora sí que el dinero tiene un 87% en dinero, tiene liquidez la empresa y tiene dinero fácilmente convertible en efectivo. Fíjense que solamente ha invertido el 13% en activos, en inversiones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, solamente la empresa tuviera 20% en activo circulante? Solamente tendría bienes convertibles en dinero, o sea, tendríamos el dinero de 20% y todos los bienes o activo no circulante el 80%. Pues, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene en exceso activos. Y eso es lo que estaría ahogando a la empresa porque no tiene dinero. ¿Ok? Vamos con la parte, fíjense, ahora vamos a construir otro balance general de la misma forma y ahora aquí ya lo estamos construyendo. ¿Ok? Fíjense cómo está en la parte del activo circulante. No circulante, sí, tengo la suma de mi activo, ¿ok? La parte de mi pasivo y fíjense cómo ahora estoy construyendo mi pasivo. Ahora, ¿qué va a pasar? Tengo aquí mi capital contable. Ese capital contable ahora lo voy a complementar con la parte de resultados, ¿ok? Como lo habíamos visto, y ya tengo mi pasivo y mi capital. Y veamos cómo lo vamos a poner. Fíjense, ya ahorita ya tengo aquí bonito mi balance general, la parte de mis activos, pasivo y capital, ¿ok? Y le voy a poner porcentajes. Fíjense, ahora en este tipo de empresa también es muy saludable. ¿Por qué? Porque tengo, sí, el 100% y tengo que el activo solamente el circulante, tengo circulante 87%, tengo mucho circulante. Tengo pocos bienes, fíjense cómo también esta representa el 13%. De deudas tengo el 24% de deudas y el capital representa el 76%, o sea que la empresa le pertenece a los accionistas en un 76% y las deudas solamente el 24%. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso es muy interesante, la parte de no nada más tener 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, no nada más eso, sino es muy interesante ponerle porcentajes al balance general y de esos porcentajes interpretar, ¿no? ¿Cuánto tiene de circulante? ¿Cuánto tiene de bienes? ¿Cuánto tiene de deudas? ¿Cuánto tiene de patrimonio, no? Y ver qué tipo de empresa es, ¿no? Tenemos patrimonio, tenemos capital, tenemos cuánto tenemos de deudas, cuánto tenemos de bancos, ¿no? Y ver toda esa, fíjense cómo estuvimos haciendo un análisis así rápido de lo que vendrían siendo si una empresa es saludable, si no es saludable, si le falta algo, si no ha invertido mucho en activo circulante, si no ha invertido mucho en bienes de la empresa, etcétera, ¿no? Y solamente con el hecho de ponerle porcentajes. Ahora es el turno de ustedes. En su actividad, en este caso, nosotros vamos a encontrar una balanza de comprobación. Dentro de esa balanza de comprobación, ustedes van a tener que realizar un balance general y ponerles porcentajes. Recuerden que la suma de todo el activo representa el 100% y la suma de pasivo y capital también representan el 100%. En relación a eso van a tener que sacar los porcentajes, ¿sí? Y en base a eso, ustedes van a tener que dar un análisis o un reporte de cómo está la situación financiera de la empresa, ¿sí? Máximo en 2 cuartillas, en donde van a tener que interpretar el balance general como lo estuvimos viendo en este caso. Si la empresa es saludable, si la empresa pertenece a los accionistas, si la empresa está muy endeudada, si tiene circulante, si tiene liquidez, etcétera, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer un análisis e interpretación.
Todo lo que hemos visto nosotros en esta sesión prácticamente sería la parte de conclusión de nuestro tema, ¿sí? Ya nuestro curso con esto terminaría, ya estaríamos terminando todo lo que sería nuestra materia. Y no me queda más que agradecerles todo el tiempo y la atención que nos han prestado. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su interés. Sí, es muy interesante todo este tema. Espero que también se les haya facilitado y hayan aprendido sobre todo en esta materia. No me queda más que reiterarles mi agradecimiento, sí, porque ahora sí que han tomado todo el curso y espero que les haya gustado y hayan aprendido. Muchas gracias.